Esta presentación tiene como objetivo cubrir los conceptos básicos sobre los osciloscopios portátiles. Está pensada para aquellos usuarios que están familiarizados con el uso de multímetros, pero que se enfrentan al reto de resolver problemas más complejos en equipos o sistemas donde las medidas de amplitud de la tensión, resistencia o corriente no son suficientes. A lo largo de la presentación veremos los fundamentos del funcionamiento de los osciloscopios. Revisaremos las funciones principales que necesitará conocer y a continuación veremos cómo capturar formas de onda. También exploraremos las técnicas y trucos a la hora de analizar las formas de onda identificando áreas de problemas potenciales. Finalmente, dedicaremos también un espacio a enseñar cómo utilizar las funciones avanzadas que los modernos osciloscopios portátiles disponen para la captura de los problemas más difíciles, los eventos intermitentes o aleatorios. Dividiremos esta formación en 3 módulos. En primer lugar, cubriremos los aspectos básicos de la teoría acerca del funcionamiento de los osciloscopios. Repasaremos las funciones principales que necesitará conocer para configurar de forma fácil y rápida el osciloscopio. En segundo lugar, veremos los 3 o 4 pasos básicos necesarios para realizar una captura correcta de las formas de onda, para a continuación analizar los elementos clave o fundamentales de esa forma de onda, permitiéndonos reconocer diferentes problemas asociados a la misma. Finalmente, revisaremos los trucos y técnicas necesarias para capturar eventos aleatorios o intermitentes asociados a diversos fenómenos, perturbaciones y anomalías, situaciones que normalmente requieren un mayor tiempo por parte de los técnicos. Los fenómenos eléctricos pueden ser medidos en un sistema de 3 ejes: la amplitud en el eje Y, el tiempo en el eje X y la frecuencia en el eje Z. De esta forma, un multímetro mide con precisión la amplitud de una señal. Un analizador de espectro mide la amplitud de una señal en relación a las diferentes frecuencias que componen dicha señal. Y finalmente, un osciloscopio mide la evolución de la amplitud de la señal en relación al tiempo. En el mundo eléctrico hay muchas señales que modifican su amplitud con el tiempo, por ejemplo, para controlar un proceso en una planta industrial. En otros casos, la amplitud debería permanecer constante, pero debido a una serie de circunstancias no sucede así. En ambos casos, un osciloscopio es una herramienta fundamental para verificar la integridad de la amplitud de la señal a lo largo del tiempo. Empecemos conociendo en primer lugar los principios de funcionamiento de un multímetro. Un multímetro digital típico utiliza un convertidor analógico a digital de doble pendiente. Básicamente, este convertidor analógico a digital lo que hace es aplicar la señal a un circuito con condensador integrador, semejante a si llenáramos un depósito con agua. Esta señal desconocida es aplicada al circuito durante un periodo de tiempo conocido, normalmente desde milisegundos hasta, por ejemplo, un segundo. A continuación, el circuito descargará el condensador utilizando una referencia de tensión de polaridad opuesta hasta que se descargue completamente y se alcance nuevamente los 0 voltios. Este tiempo de descarga es medido con gran precisión a través del reloj integrado en el circuito microprocesador de control del multímetro. Este tiempo que se tarda en descargar el circuito condensador es directamente proporcional al nivel de señal de entrada desconocido. Cuanto más largo sea el tiempo de integración, mayor será la resolución y, por tanto, mayor será la precisión de la medida. Utilizando de nuevo el símil del tanque de agua,
Inicialmente dejamos que se llene el tanque de agua a una velocidad desconocida durante un periodo de tiempo determinado. A continuación se vacía el tanque a una velocidad fija conocida. De esta forma, evidentemente, el tiempo que tarda en vaciarse es entonces directamente proporcional a la cantidad de agua que contenía el depósito. Pasemos ahora a hablar de un osciloscopio. Un osciloscopio dibujará el cambio de la amplitud de una señal a lo largo del tiempo. La amplitud se representará en el eje vertical, por ejemplo, medida en voltios por división. El eje horizontal representa la evolución del tiempo, por ejemplo, en una escala de segundos por división, lográndose resoluciones tan pequeñas como nanosegundos por división, es decir, 10 a la menos 9 segundos por división. Por lo tanto, desde una perspectiva de escala de tiempos, el osciloscopio puede capturar y mostrar cambios en la amplitud con una resolución temporal que va desde nanosegundos hasta minutos u horas a través de la pantalla del instrumento. Para poder digitalizar una señal a esa velocidad, el convertidor analógico a digital de un osciloscopio trabaja de forma muy diferente a la mostrada anteriormente en un multímetro de precisión. En general, aunque no todos, los osciloscopios utilizan múltiples comparadores en paralelo, donde la señal desconocida es aplicada a todos los comparadores simultáneamente. Entonces, cada comparador comparará la señal de entrada desconocida con una referencia de tensión. El comparador que haga coincidir la señal con la referencia mandará una señal de aviso al microprocesador, permitiéndose a éste conocer cuál es el nivel de tensión de la señal desconocida en ese preciso momento en la línea de entrada. La ventaja de esta técnica es la gran velocidad de conversión. La desventaja está en la resolución y por lo tanto en la precisión global de la medida. La precisión vertical de un osciloscopio está en torno al 1,5% comparada con la de un multímetro digital básico de 3,5 dígitos, que suele ser inferior al 0,15%. De esta forma, mientras un multímetro proporciona una muy buena precisión y resolución de medida, un osciloscopio añade la segunda dimensión del tiempo. La representación de la amplitud en relación al tiempo proporcionará beneficios adicionales para el análisis y resolución de problemas. Así, por ejemplo, un osciloscopio proporcionará información sobre la amplitud pico a pico, RMS, o incluso la amplitud en puntos de interés muy específicos. También proporcionará tiempo, periodo o frecuencia, tiempo de un punto al siguiente, tiempo entre dos señales diferentes y otras diversas medidas de tiempo. Igualmente proporcionará información sobre la forma de onda, inspección visual de la calidad general de la forma de onda, por ejemplo, senoidal, cuadrada, pulsos o incluso formas de onda complejas como señales de vídeo, comunicaciones digitales y muchas otras más. También proporcionará información sobre la calidad de la señal, aspectos como distorsión o perturbaciones. Revisaremos más tarde y con más detalle el análisis de formas de onda, pero recordemos lo comentado. Más allá de la amplitud, el osciloscopio proporciona tres conceptos importantes para la resolución de problemas: el tiempo, la forma y la calidad de la señal. A continuación, podemos ver una visión general de la arquitectura de un osciloscopio digital. Este esquema le permitirá familiarizarse con las funciones principales que controlan la adquisición y representación en pantalla de la traza de la señal. La señal desconocida es transferida a través de una serie de circuitos acondicionadores,
Estos circuitos controlan el acoplamiento, la atenuación o amplificación de la señal desconocida, de forma que su aplicación al convertidor analógico a digital esté dentro de los límites. Para medidas diferenciales, algunos osciloscopios incluyen aislamiento entre canales. Tras acondicionar la señal, esta es muestreada y convertida a información digital que pasa a ser almacenada en la memoria del equipo. Una vez que tenemos las muestras almacenadas en memoria, podemos trabajar con ellas, calibrando puntos de datos, aplicándoles fórmulas matemáticas y finalmente representaremos las trazas resultado en la pantalla del instrumento. En lo que respecta al acoplamiento de entrada, el acoplamiento en modo corriente alterna, CA, mostrará únicamente la parte alterna de la señal de entrada, centrada en torno al punto de tensión cero. Cuando el acoplamiento CA está activo, si la señal de entrada contiene una componente continua u offset de continua, este no será visualizado en la pantalla. De esta forma, si no se está seguro, se puede activar o desactivar el acoplamiento de alterna para ver si la señal contiene alguna componente de continua que sea importante para su estudio. En algunos casos se empezará a trabajar con el acoplamiento de continua o CC activado. Por ejemplo, cuando se quiere estudiar la tensión continua o CC de salida de un regulador de tensión. De esta forma, una vez verificado el nivel de continua, se puede activar el acoplamiento de alterna, CA, incrementando la sensibilidad vertical para investigar cualquier rizado o componente de ruido alterna superpuesta a la señal de continua. La amplitud de las señales está controlada por los amplificadores de ganancia de entrada. Se utiliza este control para escalar adecuadamente la señal en la pantalla del instrumento. En algunos casos se aumentará la sensibilidad, haciendo un zoom sobre la señal para buscar, por ejemplo, imperfecciones a lo largo de la rampa de subida de una señal pulsante. Hay que vigilar que no se incremente la sensibilidad tanto que la traza se salga más allá de los límites superior o inferior de la pantalla, lo cual podría dar lugar a que se saturen los amplificadores de entrada, dando lugar a la visualización de una señal distorsionada. Tal como hemos mencionado anteriormente, un osciloscopio digital utiliza técnicas de digitalización de alta velocidad para muestrear una señal desconocida. El objetivo es digitalizar la señal tan rápido como sea posible. Cuanto mayor sea esta velocidad, mayor será la resolución horizontal. Se pueden producir algunos errores si la velocidad de muestreo no es suficiente. Por ejemplo, aliasing. En este caso, si se muestrea una señal senoidal, por ejemplo, solamente una o dos veces por periodo, la forma de onda digitalizada resultante se verá muy diferente a la forma de onda senoidal original. Es más, se parecerá mucho más a una señal triangular. Por otro lado, los transitorios y perturbaciones rápidas podrán no ser detectadas. Además, tendremos una reducción en la frecuencia mostrada u ancho de banda, impactando potencialmente en el nivel de ruido mostrado, por ejemplo, en una señal de potencia de corriente continua. Para minimizar estos errores y reproducir la forma de onda de la pantalla, el objetivo del osciloscopio es muestrear la señal desconocida tan rápidamente como sea posible, por supuesto, a un coste razonable. Un aspecto muy importante en relación a los osciloscopios digitales que debemos considerar es la relación entre la velocidad de muestreo y el tamaño de la memoria de datos y su impacto en el proceso de adquisición. Consideremos, por ejemplo, un osciloscopio con una velocidad de muestreo de 1 gigamuestras por segundo, es decir, 1 millón de muestras por segundo.
Para una base de tiempos establecida en 100 milisegundos por división y un ancho de pantalla de 10 divisiones, es decir, un intervalo de tiempo total en pantalla de 1 segundo, muestreando a 1 billón de muestras por segundo, el osciloscopio requeriría una memoria de 1 billón de datos. Debido a aspectos como el coste y la velocidad de escritura de la memoria, esto sería inviable. Por lo tanto, el osciloscopio va a ajustar la velocidad de muestreo de forma adecuada. Por ejemplo, un osciloscopio con 1000 puntos de memoria, el intervalo de muestras es reducido a 1000 muestras por segundo. La detección de transitorios rápidos es una técnica utilizada por los osciloscopios digitales para superar los dos errores críticos mencionados anteriormente en relación a los convertidores analógico a digital, es decir, el aliasing y la no detección de transitorios. En algunos osciloscopios, el detector de transitorios es esencialmente un segundo convertidor analógico a digital trabajando de forma continua, almacenando puntos en memoria, lo cual le permite al microprocesador capturar todos los valores máximos y mínimos en el tiempo. Dado que el osciloscopio solamente almacena y utiliza los puntos de máximo y mínimo, reducimos la cantidad de memoria requerida a la vez que capturamos cualquier transitorio, sobremuestreando la señal desconocida y evitándose también el mostrar formas de onda con aliasing. Una de las especificaciones más importantes de un osciloscopio es su ancho de banda. Tal como sucede con el oído humano, los equipos electrónicos como los osciloscopios tienen límites más allá de los cuales no pueden, digámoslo así, oír la señal muy bien. Imaginemos que vamos al médico para una prueba de audición. Nos ponemos unos auriculares y el técnico ajusta el volumen de la señal de prueba de forma que la podamos escuchar claramente. A continuación, poco a poco, va incrementando la frecuencia de la señal sin cambiar el volumen. Llega un momento en el cual nuestros oídos nos indicarán que se ha reducido el volumen del sonido. Conforme la frecuencia sigue aumentando, llegará un momento en el cual no seremos capaces de oír la señal. La frecuencia a la cual el osciloscopio indica que la señal de entrada se ha reducido en amplitud, es decir, el volumen del ejemplo anterior, en un 30%, por tanto 3 decibelios, se llama ancho de banda. Esencialmente, el ancho de banda es una forma de medir las prestaciones de los circuitos electrónicos dentro del osciloscopio, por ejemplo, amplificadores, atenuadores, etc. Otro aspecto a mencionar en el manejo de un osciloscopio es el trigger o disparo de la señal. Podemos pensar en el trigger o disparo como la opción de apretar el botón de disparo para obtener una secuencia rápida de fotos con una cámara digital. Una vez que se superponen en el tiempo una tras otra las imágenes, se obtiene una secuencia clara. Sin embargo, para que esta visualización sea correcta, se tienen que sincronizar la posición de la señal en la imagen para que ésta aparezca definida. Con el disparo o trigger se consigue que el osciloscopio muestre una imagen estable. Los osciloscopios usan varias técnicas para generar el disparo cuando hay señales desconocidas. En primer lugar, podemos mencionar el disparo por flanco. En este caso, cuando el nivel de tensión de la señal se eleva o cae a través del nivel de disparo establecido, el sistema de disparo lanza el proceso de representación de la señal. En segundo lugar, podemos mencionar el disparo por ancho de pulso, en el cual se indica un nivel de tensión específico relativo a un flanco, y además se establece un intervalo de tiempo entre los flancos de subida y de bajada o viceversa.
El sistema de disparo lanzará la representación de la señal cuando ambas condiciones se cumplan, lo cual permite sincronizar la señal de visualización en pulsos muy específicos cuando se esté analizando una señal de pulsos. Finalmente, Fluke ofrece en sus osciloscopios un modo automático de disparo denominado Connect and View. Este sistema implica una serie de algoritmos propietarios de Fluke que de forma continua y automática analizan la señal desconocida y ajustan las escalas horizontal, vertical y el trigger para mostrar una señal totalmente estable en la pantalla. Este modo elimina, por tanto, la necesidad de ajustar continuamente los niveles de sensibilidad vertical, tiempo horizontal y disparo del osciloscopio para capturar señales desconocidas, lo cual es una herramienta muy importante para trabajar de una forma eficiente, ahorrando mucho tiempo. Se puede controlar la actualización de la traza en la pantalla, para lo cual existen varias opciones. Modo continuo o libre. En este modo, la forma de onda se actualiza independientemente de si se produce una condición de disparo válida o no. Se puede visualizar la traza incluso sin señal de entrada. Este es el modo por defecto de los osciloscopios de Fluke. Una segunda opción es solo bajo señal de disparo. En este modo, la pantalla se actualiza cuando se cumple una condición de disparo válida. De lo contrario, no se actualiza y permanecerá congelada, esperando a que se produzca una señal válida de disparo para actualizar y refrescar la pantalla. Este modo normalmente proporciona la velocidad de refresco o actualización más alta. Finalmente, se dispone del modo disparo único. Este modo es de gran utilidad para la captura de eventos que se producen con poca frecuencia. Se debe establecer la sensibilidad vertical y horizontal y armar el osciloscopio con un trigger de un único disparo. Una vez que se produce el disparo, el osciloscopio actualizará la pantalla y la congelará, permitiendo analizar el evento por tanto tiempo como sea preciso. El osciloscopio requerirá que se rearme manualmente el trigger para que se adquiera una nueva forma de onda y se actualice la pantalla. Otro aspecto a tener en cuenta es el aislamiento del osciloscopio. La gama de osciloscopios de Fluke incluye equipos con conectores BNC de entrada y adaptadores de alimentación aislados que proporcionan un medio seguro para realizar mediciones flotantes respecto a la referencia de tierra. Ambos canales de entrada, A y B, están aislados de tierra. En las familias de osciloscopios Fluke 190 y 200, la referencia del canal de entrada A y la referencia del canal de entrada B están también aisladas eléctricamente una de la otra, haciendo posible realizar mediciones diferenciales sin la necesidad de un amplificador diferencial externo u otro accesorio. En un osciloscopio típico de banco, la referencia de entrada y el chasis están unidos eléctricamente a tierra para proteger frente a contactos eléctricos. Por aspectos de seguridad, todos los conductores metálicos expuestos, tanto el chasis como los conectores BNC, están unidos a la tierra de protección. El conectar la referencia de entrada del osciloscopio de banco directamente a otra referencia diferente de la de tierra, de protección, puede dar lugar a una situación peligrosa para el usuario. En estos casos, se requiere de sondas de entrada diferenciales especializadas para medir tensiones flotantes respecto de la tierra de referencia. Un osciloscopio de banco no puede tener dos tensiones de referencia diferentes. Es más, el punto de referencia debe estar conectado a tierra en el circuito bajo prueba. De lo contrario, podríamos crear un cortocircuito
sin darnos cuenta a través de la conexión de tierra principal. La familia de osciloscopios portátiles Fluke 120 dispone de conectores BNC de entrada aislados de la conexión a tierra, con una referencia de entrada común, mientras que la familia 190 y 200, las referencias de entrada están aisladas eléctricamente una de la otra, proporcionando la solución más óptima para la resolución de problemas con señales diferenciales. En cualquier caso, con los scope meters de Fluke, la referencia de entrada puede ser conectada de forma segura a una tensión diferente de la referencia de tierra en una configuración de instrumento en flotación. De esta forma, hemos llegado al final de esta primera parte A. En el siguiente apartado, parte B, veremos los 3 o 4 pasos básicos necesarios para realizar una captura correcta de las formas de onda, para a continuación analizar los elementos clave o fundamentales de esa forma de onda, permitiéndonos reconocer diferentes problemas asociados a la misma. Y finalmente, en la parte C, revisaremos los trucos y técnicas necesarias para capturar eventos aleatorios o intermitentes asociados a diferentes fenómenos, perturbaciones y anomalías, situaciones que normalmente requieren un mayor tiempo por parte de los técnicos. Dividiremos esta formación en 3 módulos. En primer lugar, cubriremos los aspectos básicos de la teoría acerca del funcionamiento de los osciloscopios. Repasaremos las funciones principales que necesitará conocer para configurar de forma fácil y rápida el osciloscopio. En segundo lugar, veremos los 3 o 4 pasos básicos necesarios para realizar una captura correcta de las formas de onda, para a continuación analizar los elementos clave o fundamentales de esa forma de onda, permitiéndonos reconocer diferentes problemas asociados a la misma. Finalmente, revisaremos los trucos y técnicas necesarias para capturar eventos aleatorios o intermitentes asociados a diversos fenómenos, perturbaciones y anomalías, situaciones que normalmente requieren un mayor tiempo por parte de los técnicos.